que la verdad es una pelea constante para que mi hijo haga las tareas. La verdad no sé qué más hacer. He probado de todo y nada me funciona. Ay, es que sí me gustaría que mi niño pudiera colaborar organizando las cosas de su cuarto, pero le digo, dice sí y no lo hace. Vuelvo y le digo y pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Demasiado frustrante. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo iniciamos una serie de 2 videos en las que te compartiré algunas claves importantes para que puedas lograr promover, fomentar, sembrar la semilla de la responsabilidad en tus niños. Qué importante es eso, ¿no? Y no solo para las cosas de casa, sino para las cosas de colegio, sino porque a la hora de la verdad, la responsabilidad la ayudará a cumplir con sus deberes cuando, por ejemplo, deje el hogar, en una relación de pareja, cuando forme su propio hogar, en fin, ¿no? Va a ayudarle a tener mejores interacciones en muchas situaciones con diferentes personas que va a interactuar a lo largo de su vida. Normalmente es valioso, por ejemplo, en un entorno laboral, una persona responsable versus una persona que no lo es. Entonces, esto tendrá un impacto no solo hoy que tu niño está en la infancia, sino para toda su vida. Y qué importante es darnos cuenta que es fundamental desde hoy que está en la infancia comenzar a sembrar esa semilla, ¿sí? Ahora, ¿qué es clave? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad? Responsabilidad, en términos prácticos, vamos a decir que es cuando tu niño o una persona conoce cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes y tiene la capacidad de llevarlos a cabo poco a poco. Ahora, ¿qué es importante? Es importante que sepas que cada familia decide qué sistema de valores construye. Puede que para tu familia haya algunos valores que son importantes versus cuando yo forme mi propio hogar hay otros valores que son importantes y ambas cosas son válidas. Si, por ejemplo, tú deseas fomentar respeto, tolerancia, honestidad, justamente te comparto aquí esa lista de reproducción y aquí abajo en la descripción una serie de espacios que he compartido en este canal en los últimos años en los que te he compartido herramientas para poder promover esos 3 valores, respeto, tolerancia, honestidad en tus niños. ¿Listo? Ahora, igual cuéntame en comentarios si hay otro valor que te gustaría que te comparte herramientas de cómo fomentarlo en la infancia, bueno, que tal vez no lo haya tenido en cuenta. Ahora, hay una aclaración importante que quiero hacerte y es que cuando tu hijo tiene menos de 3 años, cuando hablamos de responsabilidades es importante que las haga tu niño bajo supervisión de un adulto responsable. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tienen menos de 3 años pueden meterse algo a la boca, pueden, digamos, no medir el peligro, alguna situación, y sin darse cuenta se pueden poner en riesgo. Entonces, para poder redirigir o redireccionar ese tipo de cosas, ese tipo de conductas, pues ahí, digamos, es importante que para enseñarles esas responsabilidades se haga, sí, pero con un niño menor de 3 años, bajo supervisión de un adulto responsable. Seas tú, sea la abuela, alguien que esté ahí pendiente, pero ojo, pendiente no es aquí en el celular, sino pendiente es viendo, escuchando con todos sus sentidos prestos a atender cualquier cosa que pueda estar pasando con ese niño cuando le cuesta comenzar a asumir ciertas responsabilidades, ¿listo? Fundamental tener eso en cuenta. Entonces, vamos a desarrollar este tema, como te decía al inicio, a través de una serie de 2 videos. En el de hoy te compartiré qué puedes hacer con niños responsables y en el siguiente te compartiré qué no es recomendable hacer para que no te vayas a perder. Entonces, arranquemos con lo que te quiero compartir hoy a través de 6 claves. Clave número 1 entonces, dale momentos de independencia cada día a tu niño. ¿Qué es importante? De acuerdo a la edad que tenga, observa
¿qué puede hacer ya tu niño? Por ejemplo, ya tiene la capacidad de atender instrucciones que tú le dices, ¿no? Y responderte verbalmente, sí, mamá, no, mamá, voy, mamá. ¿No? Ya tiene la capacidad de estar en pie o todavía gatea. ¿No? Ya tiene la capacidad de escribir, de leer. ¿No? ¿Cuáles son esas capacidades que tiene hasta este momento que estás viendo este video tu niño? ¿No? Y a partir de ahí te darás cuenta qué es lo que puede hacer. ¿No? Ejemplo, si tu niño ya es verbal, ¿no? Ya pronuncia algunas frases cortas y ya puede estar, digamos, parada en sus dos piernas, de pie, parada en sus dos pies, perdón, ahí puedes decirle cuando esté jugando, bueno, mi amor, ahora vamos a jugar a que cada uno coge un juguete y lo guardamos en esa canasta. ¿No? Y ahí, digamos, le enseñas a que pueda poner sus peluches, el juguete que utilizó, en esa canasta. ¿No? ¿Por qué es importante esos momentos de independencia, Gina? Digamos que esto va a ayudar a que tu hijo poco a poco aprenda a hacer las cosas. ¿No? Y aquí es importante hacer una aclaración. Claramente las primeras veces no va a ser cual comercial de televisión que, ay, tú le das la instrucción, le das un momento de independencia y ya comienza a ser responsable organizando todo su cuarto y está perfecto. No. Pero sí, al darle esos momentos de independencia, poco a poco podrás ahí promover que trabaje el tema de la responsabilidad. ¿Listo? Fundamental tener eso en cuenta. Independencia es que entonces no lo superviso, no. A lo que me refiero es independencia es permites que lo vaya aprendiendo a hacer por ensayo y error poco a poco a su ritmo. Primero le das la instrucción, luego que lo haga contigo al tiempo y luego tú lo orientas para que lo haga solo y ahí van haciendo, como dicen, los ajustes necesarios para que aprenda que cuando ya no estoy usando el osito de peluche, lo coloco en esta canasta, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Ahora, clave número 2 entonces. Ahora, asígnale tareas que por la edad y por lo que ves que puede hacer, ya podría realizar. Por ejemplo, si mi niño ya atiende instrucciones que yo le digo y ya puede estar parado en sus dos pies, le puedo asignar la responsabilidad de, digamos, no sé, cuando ya terminamos de leernos ese cuento, que lo ponga en la estantería ahí Montessori que tenemos en su cuarto, que es, digamos, a su altura. Esa es una tarea sencilla, pero ahí poco a poco aprende a, ok, cuando desocupo el cuento, lo pongo ahí. Y esta clave va muy relacionada al tema de las rutinas, es decir, tareas que tú te des cuenta que tienen que ver con parte de la rutina de tu hijo, sea parte de la rutina de la mañana, cuando se despierta, come, lavado de dientes o cualquier tema de su higiene personal, ¿no? Cuando por ejemplo ya se alista para ir al jardín o colegio, cuando por ejemplo en la tarde cuando regresa, dejar su mochila, cambiarse, lavarse las manos, comer algo, hacer tareas, o en la noche, por ejemplo, cuando se da un baño, se pone la pijama, se lava los dientes, lee un cuento contigo. Gina, pero este tema de las rutinas es muy complejo para mí. Aquí te comparto este video que hice hace un tiempo en el que te cuento cómo puedes lograr construir de forma exitosa esas rutinas con tu niño. ¿Listo? Ahora, clave número 3. Sé un ejemplo. ¿Qué es importante? A veces, sin darnos cuenta, en automático nos sale que queremos pedirle cosas a esos hijos y decimos, pero ¿qué pasa que no lo hace? Y cuando uno entra a indagar, comienza a darse cuenta, pero ¿qué está pasando? Es que yo le estoy pidiendo a mi hijo que cumpla con sus responsabilidades y resulta que yo no lo hago. Es decir, es importante que seas un ejemplo coherente. Si deseas promover la responsabilidad
en tu niño, reflexiona. Diariamente le muestras cómo realizas tus responsabilidades diarias o no. ¿Sí? Importante tener eso en cuenta. Porque pedir algo que tu hijo no te ve hacer va a ser muy confuso para él. ¿Sí? Entonces es fundamental ahí tener eso en cuenta. Porque si el cerebro de tu niño detecta incongruencia en el ambiente, es decir, mamá me dice una cosa, pero no veo que mamá la hace, va a pensar el cerebro de tu niño, pero ¿cómo así? ¿Lo hago porque me dice o no lo hago porque no le veo hacerlo? Tu hijo tiende a ser muy visual. Modelar o reproducir o replicar lo que observa que otros hacen. Entonces es fundamental tener eso presente. Claramente no estoy diciendo que te llenes de millones de responsabilidades. Simplemente ten claro en tu día a día cuáles son tus responsabilidades. Ah, ok, Gina, no sé, las cosas de la casa, tal vez, digamos, el trabajo desde casa o ir a mi lugar de trabajo, sacar las citas de, no sé, médicas de mis hijos, ir a las reuniones escolares, ok. Entonces, muéstrale a tu hijo cuáles son tus responsabilidades y que, cómo las vas cumpliendo diariamente en un lenguaje sencillo, para que se dé cuenta, ah, ok, mamá tiene responsabilidades, mamá las hace, yo tendré responsabilidades, pues voy a hacerlas, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Clave número 4, entonces, permítete reconocer los logros, avances, progresos que tenga tu niño en cualquier actividad. Llámese que ya hoy puede coger mejor el cepillo de dientes al lavarse los dientes. Llámese que antes no ponía bien los peluches en la canasta que tenemos en el cuarto y ahora ya algunos quedan bien acomodados, otros no. Y dirás, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Alentar, que es importante. Dile con tus palabras la siguiente fórmula que te voy a compartir. El logro que observas. Le dices primero a tu hijo, hijo, lo lograste. Y dile lo que observas. Descríbele la acción. Vamos a poner un ejemplo. Hijo, lo lograste. Pusiste los peluches en la canasta de tu cuarto. Bien por ti. ¿Cómo te sientes con esto? Si ya, digamos, tienes 6, 7 años o más para saber su percepción. Pero yo le digo solo eso, claro, porque la idea es, ok, que reconozca ese poder personal. Lo logré. Yo lo hice. ¿Mm? Y ahí, poco a poco se dará cuenta. Cada día estoy avanzando para hacer las cosas mejor, ¿sí? Fundamental tener eso presente. Clave número 5. Enseña a tus hijos a cuidar algo que sea diferente a ellos mismos. Llámese una mascota, llámese una planta, llámese si tienen una huerta en la casa, cómo sembrar la semillita, cada cuantos días hay que regarla, con la mascota cada cuanto digamos hay que llevar al veterinario, cuando toca sacarla para que digamos orine o haga popó, cuando digamos hay que llevarla a cortarse las uñas, a cortarse el pelo, en fin. Y ahí le enseñarás a tu hijo a adquirir una responsabilidad importante y es, ok, cuidar algo diferente a él mismo, a ella misma, para que sepa, ok, es mi obligación, de mí depende que, por ejemplo, la planta esté bien, que el perrito esté bien. Lo mismo que te decía al inicio de este video. Claramente al comienzo no va a ser siguiendo tus indicaciones al pie de la letra, pero poco a poco sabrá, no, podrá decirte, mamá, el perrito está comiendo poco, ¿qué hago? Y ahí tú puedes decirle, no, mi amor, ¿qué te parece si vamos al veterinario para que lo vean? Bueno, mamá.
Ahí poco a poco aprende a ser responsable cuidando ese animalito, cuidando esa planta, cuidando esa huerta ahí, poco a poco reconociendo sus responsabilidades que tiene al cuidar eso y irlas cumpliendo poco a poco. Es, digamos, un ejercicio muy sencillo. Ahora, de acuerdo a cómo se maneje la dinámica en tu casa, ya deciden qué es mejor, que cuide un huerto, que cuide una planta, que cuide una mascota. Eso ya depende, porque claramente por temas de alergias de alguno o varios miembros del hogar y de otros temas, pues ya despacio algunos ya decidirán qué es mejor, la mascota o la planta. Eso ya lo dejo, digamos, a decisión de tu hogar, listo, de tu familia. Ahora, clave número 6, que es importante. Estuve indagando para este tema y encontré algo que me parece genial y es crear un rincón de la organización en su cuarto. Y esto me parece que va muy ligado a lo que uno escucha mucho en pedagogía Montessori. Y es que llega una etapa en la infancia en la que para los niños es fundamental todo el tema del orden, de la organización. Y por eso es que tienen muchos muebles Montessori que son a la altura del niño para que el niño pueda poner el libro en su lugar, para que en ese mueble de cajones pueda meter en cada cajón las cositas, para que quede a la mano. Entonces van a crear en tu casa, en el cuarto de tu niño, el rincón de la organización. Grande, pequeño, mediano, no importa. Lo importante es que va a ser un rincón donde vas a ubicar recipientes de diferentes tamaños y afuera de cada recipiente vas a pegar una etiqueta o un papelito que diga que va a colocar ahí tu niño. Por ejemplo, si tu niño tiene cochecitos pequeños, puede ser en una canasta pequeña que afuera diga coches y ahí que sepa que la coloca. Puede que si tu niña tiene unos peluches que son de este tamaño, ¿no? De este tamaño podemos decir que sea una canasta o un recipiente más grande que afuera tenga la etiqueta que diga peluches. Puede que si tu niño tiene, por ejemplo, cuentos, libros de colorear, se coloquen en un recipiente más grande o en una repisa y ahí la marca si dices libros o cuentos infantiles. Y ahí poco a poco le vas enseñando, vas instruyendo, le vas indicando a tu niño dónde va cada cosa. Que es importante. Esto es importante porque ahí te das cuenta que poco a poco aprende a ser un sujeto activo en el hogar, un miembro fundamental en, digamos, el manejo de las responsabilidades de casa, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Ahora, en conclusión, ¿qué vale la pena tener en cuenta cuando hablamos de qué hacer con esos niños responsables? Y es, ayuda a tus hijos a que se sientan útiles. Al irle asignando poco a poco, conforme la edad de tu niño, responsabilidades, ojo, poquitas, que sean, arranca con una, luego cuando ya pueda hacerla le pone una segunda, cuando ya pueda hacer esas dos bien, una tercera, pero poquito a poco. Va a darse cuenta que es un miembro importante y clave dentro del hogar, clave dentro de la familia, porque participa en la organización de la casa, ayuda a organizar su espacio, ¿sí? Y ahí se va a dar cuenta, ok, soy valioso y tengo un rol importante aquí en casa, con papá, con mamá. Entonces eso va a hacerlo sentir muy importante e incluso va a alimentar su autoestima. Entonces, fundamental tener eso en cuenta. Ahí se va a dar cuenta, soy valioso, soy importante, tengo capacidad de ayudar en casa, ¿sí? Y poco a poco también aprender a hacerlo en otros lados, ¿sí? Fundamental tener eso presente. Ahora, para cerrar, vamos a hacer la pregunta del mes y quiero preguntarte entonces la siguiente pregunta a lo largo de este mes. Y es, ¿cómo educas tú a tus hijos sobre la importancia de la responsabilidad?
¿Te ha funcionado o no? Cuéntame aquí abajo en comentarios y estaré leyendo todas tus opiniones sobre este tema y respondiendo cualquier pregunta que tengas sobre cómo promover esa responsabilidad en los niños. Bueno, esto es todo por la cápsula del día de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en todas tus redes sociales con otros familiares que tengan niños en casa y deseen lograr que esos niños sean cada día más responsables. Y recuerda suscribirte a este canal si aún no lo haces para que tú y yo sigamos aprendiendo juntos a conocer a tus hijos y nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.